Buenas tardes. Iniciamos la sesión de hoy. Denme un momento en lo que les comparto la presentación, por favor. Listo. Me parece que ya les ya tendrían que estar visualizando la presentación. De antemano, pues una disculpa, primero que nada, y bienvenidos a este nuevo módulo. Como parte de este módulo, lo que vamos a estar viendo es el desarrollo del adulto. Estamos iniciando este nuevo módulo y de igual manera nos estamos adaptando a esta nueva plataforma como parte del desarrollo que van a tener a lo largo de los siguientes módulos y de las distintas temáticas que vamos a estar abordando a lo largo de de este periodo, perdón. Bueno, este tema del desarrollo del adulto es una continuación o un inicio para algunos en cuanto a lo que viene o corresponde precisamente acerca de las teorías del desarrollo, perdón. Hemos abordado en otras ocasiones esta temática en distintos puntos referentes. Hablamos hace unos módulos anteriores acerca de la psicología del adolescente. Precisamente veíamos las edades que abarca esta etapa de la vida en la que corresponde precisamente de los 12 años en adelante y esto pues va en este rango de los 12 a los 18 años y en algunos casos pues puede ser que varíe dependiendo del país en donde estemos a nosotros abordando precisamente esta categoría específica de la adolescencia, en las que veíamos o más adelante a lo mejor también van a tener en consideración como parte de esta búsqueda de identidad que se hace por parte del ser humano en esta etapa del desarrollo. Y posterior a esta adolescencia, lo que sigue o lo que continúa en este desarrollo del ser humano es precisamente la parte o la categoría adulta. En este sentido, vamos a ver que así como a lo largo de cada una de las categorías o cada una de las edades, el ser humano va a sufrir distintos cambios. Va a sufrir tanto cambios psicológicos como cambios sociales, cambios emocionales. Cada uno de estos van adaptándose a esta realidad, a este proceso de interacción que de alguna manera va determinando en los roles que cubre dentro de la sociedad. Y bueno, precisamente cada uno de estos cambios que sufre el ser humano vienen en función a lo que plantean distintos psicólogos dentro de estos rangos de edades que corresponden a la etapa adulta.
Vamos a ver más adelante precisamente el inicio de esta etapa corresponde en un periodo que abarca desde de entre los 18 a los 21 años, y esto va a ser de alguna manera diferente entre cada uno, dependiendo del país en el que nosotros estemos haciendo este análisis del desarrollo del adulto. Sin embargo, así como hemos visto en otras ocasiones, precisamente la etapa adulta va a tener distintas características que propiamente pues pueden manejarse acorde a los entornos en los que se esté haciendo este, este análisis de la etapa. Cada uno de los psicólogos que nosotros hemos visto en cuanto a estas teorías del desarrollo, hablamos que precisamente cada uno de estos tienen en su forma de análisis aquellos puntos referentes que hacen acorde a qué características debe de cumplir el ser humano como parte de esta etapa. Veíamos que en etapas anteriores a esta, lo que corresponde a la niñez o la adolescencia propiamente, pues cada uno de los seres humanos tendría que tener aquellos conocimientos, aquellas habilidades o capacidades que propiamente pues vamos aprendiendo o vamos generando a lo largo de este proceso formativo que estamos teniendo en cuestión de quiénes somos, eh, qué lugar ocupamos dentro de esta sociedad, cuáles son las funciones que debo de cumplir o que debo de cubrir, perdón, acorde a los roles que juego en cada uno de estos entornos en los que propiamente interactúo, donde precisamente vamos nosotros adaptando todas estas características. Algunas de ellas corresponden en su mayoría a lo que normalmente se espera o se establece que debe de cumplir cada uno de los seres humanos acorde a las edades en las que se encuentran. Sin embargo, también hemos visto que muchas de estas características no se acoplan necesariamente en todo sentido a lo que algunos psicólogos o algunos especialistas manejan o estudian en estas etapas o en estas teorías del desarrollo. Esto acorde a que, en el sentido de que cada una de estas teorías manejan de manera particular ciertas características que el ser humano debe de cubrir o cumplir como parte de esta búsqueda o de esta estabilidad que se pretende que deba de generar el ser humano al cubrir cada una de las etapas del desarrollo. Precisamente vamos viendo que no siempre van a corresponder estas características como precisamente se plantean, sino que van a intervenir o van a ser una consecuencia de aquellos elementos que también en todo momento pues juegan o cumplen un rol dentro de este proceso de interacción. En esta cuestión, considerando aquellos factores que tendrían que considerarse como parte de este análisis de la teoría del desarrollo. Y precisamente en la parte de la teoría del desarrollo del adulto, pues pensar como parte antecesora a esta en aquellos factores que propiamente puedan estar eh, que puedan estar vinculados desde la parte de la niñez o desde la parte de la adolescencia, donde cada uno de estos elementos pues son también responsables de aquellas características que representa cada uno de los seres humanos en este proceso o en esta etapa del desarrollo. Precisamente cada uno de nosotros vamos teniendo en consideración dentro de este análisis de la etapa adulta aquellos elementos o aquellos factores que corresponden a que se dé de forma plena este desarrollo de la etapa adulta. Precisamente cada uno de los psicólogos que analiza o que estudia este, este proceso formativo que tiene el ser humano, como parte del desarrollo que debe de cumplir en cuanto a ciertas habilidades, ciertas características, ciertos conocimientos, ciertas competencias para ser funcionales en cada uno de los entornos, precisamente establecen estos rangos en cuanto a lo que propiamente se espera que el ser humano deba de tener o deba de cumplir para lograr así esta sabiduría, esta plenitud que en todo momento se busca
o que correspondería en esta secuencia que tiene el ser humano como parte del aprendizaje que va adquiriendo a lo largo de su proceso formativo. Precisamente vemos que en muchas ocasiones todas estas teorías del desarrollo manejan aquellos elementos en cuanto a actitudes, en cuanto a habilidades, en cuanto a aquellos conocimientos que va adquiriendo el ser humano en cada una de las etapas o en cada uno de los rangos de edades. Desde que nacemos o incluso antes del nacimiento, en la parte de la gestación, veíamos que también desde ese vínculo que tiene la madre con el bebé, perdón, y aquellos otros factores en cuanto a la sociedad, en cuanto a el entorno en el que propiamente la madre interactúa, tienen que ver como parte de este desarrollo que también vamos teniendo, vamos adquiriendo desde la parte de la gestación, así como también después de la misma, en la etapa del nacimiento, en la etapa de los primeros años, lo que corresponde a la etapa de la niñez, vamos nosotros adquiriendo estas habilidades, estos conocimientos como parte de un proceso de supervivencia en el que nosotros estamos adaptando todas, todos estos requerimientos que tenemos como parte de las necesidades a cubrir a lo largo de cada una de las etapas del desarrollo. Precisamente como vamos nosotros evolucionando en conjunto con la sociedad, vamos haciendo partícipe eh, en todo momento de estos elementos que juegan dentro de este proceso de aprendizaje. Precisamente este aprendizaje que nosotros vamos adquiriendo, en primera instancia, pues va siendo de manera de supervivencia, en la que se nos da la información, los elementos, aquellos conocimientos o habilidades que requerimos para ir teniendo gradualmente cada uno de estos desarrollos que propiamente marca y que debemos de cumplir como parte de este proceso de mejoramiento que debe existir en cada una de las actividades que realizamos cotidianamente. Precisamente desde que nacemos hasta la etapa adulta, vamos nosotros moldeando nuestros conocimientos, habilidades, competencias en función de ser mejores. Cada uno de nosotros a lo largo de este proceso formativo vamos adquiriendo ciertos conocimientos o habilidades que requerimos para como parte funcional del entorno en el que nosotros estamos interactuando. Precisamente dentro de este proceso de interacción que nosotros llevamos a cabo, vamos adquiriendo las habilidades que nos permiten sobrevivir en cada uno de los espacios y posterior a ello, pues vamos también desarrollando estas habilidades, vamos haciendo uso del conocimiento de aquellos elementos que nos fueron otorgados por los distintos entornos en los que hemos de alguna manera precisamente interactuado, lo que corresponde a la parte familiar, la parte educativa, la parte social. En todos estos aspectos nosotros vamos teniendo ciertos elementos que nos son funcionales en pro de cumplir estas actividades que nos determinan el día a día y que de alguna manera pues van siendo en este proceso de mejora, en este proceso secuencial que adquiere el ser humano como parte de la vida. Como les hacía mención precisamente, esta parte de las etapas o la teoría del desarrollo maneja cada una de estos rangos de edades, aquellas características que propiamente debe de cumplir el ser humano en función de lo que se espera o lo que típicamente nosotros vemos dentro de una sociedad. Es así como cada uno de los psicólogos que estudia o analiza este desarrollo del ser humano va determinando o va distribuyendo estas características que el ser humano propiamente refleja o que expresa en este proceso de interacción. Y precisamente cada uno de estos elementos o características que toman en cuenta los psicólogos o los especialistas de las teorías del desarrollo corresponden a los entornos en los que ellos están de alguna manera haciendo este análisis. Hemos visto o en otras ocasiones hemos considerado también perdón, hemos precisamente visto o analizado esta parte de la teoría del desarrollo
en donde corresponde principalmente en tener en cuenta todos los factores, tanto sociales, personales, eh, donde cada uno de nosotros va siendo distinto al resto de los seres humanos, donde precisamente nosotros consideramos factores que tienen que ver con el entorno, en donde propiamente vamos adquiriendo estas habilidades y en qué forma fue dada esta información, en qué sentido nosotros pusimos en práctica todos estos conocimientos o habilidades que se nos fueron otorgando a lo largo de nuestra vida. Precisamente en esta etapa del desarrollo del adulto, vamos a ver, como bien les mencionaba, así como en la niñez o como en la adolescencia, está este proceso de identidad. Aquí, en lo que corresponde a la parte de la adultez, vamos a ver el rol que juega el ser humano como adulto dentro de la sociedad y cómo este papel o este rango de edad corresponde a cumplir distintas actividades a las que propiamente teníamos cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes. En este rango de edades se distribuyen distintas actividades y también, como parte de estas metas de las que hemos hablado en otras ocasiones acerca de lo que corresponde a estos plazos de vida, en las que en ocasiones muchos postergamos o hacemos, de alguna manera, hincapié en aquellas actividades que en su momento a lo mejor no pudimos culminar, y que pudieran esto de alguna manera desencadenar en alguna estabilidad o en alguna parte de inestabilidad en este sentido de lo que nosotros estamos de alguna manera teniendo. Como parte de algunos psicólogos manejan esta etapa en la plenitud que nosotros conseguimos a lo largo de nuestra vida al cumplir cada una de las tareas que propiamente nos marcamos como los objetivos a cumplir en cierto tiempo, lo que corresponde a un corto, mediano o largo plazo, y que de no ser así, pues viene esta parte de la amargura, viene esta parte del rechazo hacia ciertas actividades que nosotros de alguna manera no logramos concluir. Y en algunos aspectos, pues esto también origina ciertas problemáticas en los procesos de interacción que tenemos propiamente con el medio en el que estamos llevando a cabo este proceso. Y bueno, también vamos a ver a lo largo de estas sesiones que muchas veces esta etapa del desarrollo del adulto o esta etapa adulta, en ocasiones, hace años teníamos una esperanza de vida menor a la que hoy en día, pues mucha gente tiene, ¿no? Hoy no es tan raro ver ya personas adultas que tienen más de 90 años, cuando a lo mejor la esperanza de vida hace años era menor a la que hoy en día conocemos. ¿Esto en qué sentido corresponde? Pues tiene que ver precisamente con muchos factores que intervienen dentro de esta esperanza de vida. De alguna manera el ejercicio, la alimentación, algunos otros factores que propiamente se estudian o se analizan en etapas posteriores a esta etapa adulta, en donde corresponde ciertos hábitos que propiamente cada uno de los seres humanos considera como parte de esta estabilidad, como parte de esta vitalidad que propiamente buscan tener en esta etapa adulta, van adaptando o van creando estos ritmos de vida en que corresponden a ciertas actividades, ciertas actitudes, ciertos hábitos que propiamente van marcando un estilo de vida y que les permite llevar en esta plenitud, pues de alguna manera haciéndole frente a una etapa adulta a lo que correspondería a lo mejor distintamente a años anteriores a esta etapa. Precisamente podemos saber o podemos ver
cómo ha ido cambiando esta etapa del adulto en comparación con otros años en los que precisamente a lo mejor la esperanza de vida era menor a la que hoy en día corresponde. Vamos a ver precisamente muchos de estos rangos que también manejan algunos psicólogos, en los que precisamente ellos abordan ciertas características que debe de cumplir el ser humano para tener de alguna manera esta estabilidad emocional, esta estabilidad personal en cuanto a que se cumplió o no con estas tareas, con estas categorías que ellos marcan como parte de esta plenitud, como parte de esta integridad que debe de tener el ser humano y precisamente más en este rango de edad que corresponde a la etapa adulta. Esto cumpliendo con cada una de las actividades que nosotros debíamos de tener en consideración como parte de este proceso formativo. Hemos hablado precisamente de lo que corresponde en el ámbito educativo, de aquellas actividades que propiamente nos van haciendo o otorgando más bien estos conocimientos, estas habilidades o competencias que necesitamos y que ponemos en práctica en nuestro día a día. Precisamente la forma en la que vamos nosotros adquiriendo este conocimiento parte del interés, de la motivación, que cada uno va considerando en este sentido de lo que propiamente distribuye en cada una de las categorías o cada una de las secuencias que vamos nosotros cursando en esta forma gradual, desde la parte de desde la parte familiar donde nos otorgan ciertos valores, ciertas normas a cumplir y al irnos adaptando a otros entornos como lo es la institución, en donde vemos precisamente la obligatoriedad que hay del sistema educativo en cursar un grado preescolar para adquirir estas habilidades que propiamente marca que debemos de cumplir o cubrir en estas teorías del desarrollo en la etapa de la niñez y posterior también en un nivel primaria donde se nos van dando también otros conocimientos que corresponden en este sentido secuencial, al ir adquiriendo cada una de estas etapas, conocimientos, habilidades que nos son funcionales para ir avanzando. Y posterior a ello, pues también lo que corresponde precisamente en una teoría del desarrollo, en una etapa de la adolescencia, en cuanto a lo que es el nivel de secundario o bachillerato, que vemos que precisamente ahí vamos haciendo esta búsqueda de identidad que de alguna manera pues nos va a determinar en cierto sentido aquellos factores o elementos que necesitamos para plantearnos o para de alguna manera tener una visión acerca de estos intereses que propiamente vamos a cumplir o cubrir en una etapa adulta. Esto correspondiendo a estas decisiones que ya de alguna manera tendrían que ser más claras en esta toma de decisiones que hacemos sobre una vida futura. Aquellos aquellas consideraciones que tenemos en cuanto a los conocimientos y como parte de este proceso formativo, precisamente también tenemos en cuenta el cubrir con algunos planes o metas de vida en las que precisamente se marcan dentro de la etapa adulta. Vamos a ver que también en algunos de estos casos no cumplen o no están hoy en día muchos cubriendo estas categorías o estas características que plantean algunos psicólogos, esto considerando los distintos elementos que hoy en día pues tiene esta diversidad cultural, esta diversidad que propiamente va evolucionando también con el ser humano. Y cada uno de estos muchas veces en cuanto a la parte de maternidad, de paternidad o de logros de vida en cuanto a los planes o metas, pues en ocasiones no logran adaptarse a estos rangos o a estas categorías que cada uno maneja. Sin embargo, también es una forma de analizar y de darnos cuenta de cuáles son los elementos a considerar como parte de este desarrollo que conlleva la etapa adulta y que corresponde en precisamente consecuencia a estas etapas que son la niñez o la etapa de la adolescencia, en donde marcan y de alguna manera van
van teniendo en consideración para esta etapa adulta. Y bueno, como vamos a estar haciendo uso de una nueva plataforma, por el momento pues vamos a seguir teniendo estos mismos rubros en cuanto a lo que corresponde. Listo, una disculpa. Eh, bueno, como les mencionaba, precisamente continuando con esta ponderación que hemos manejado en otras ocasiones, vamos a considerar los mismos rubros para esta, la cual pues tiene que ver con la asistencia, tendrá un valor del 15% de su calificación, así como también la participación tendrá el 15% de la misma. Y para esta ocasión, en lo que corresponde a la teoría del desarrollo del adulto, tendrán un examen del día que se les enviará el link de acceso para responderlo el día sábado y el cual tiene un valor del 70% de su calificación. En total, pues saben que el tener la asistencia, la participación en el examen, pues tendrían el 100% de su calificación y únicamente el día sábado tendrían como fecha límite para resolver este examen y que puedan de alguna manera tener su calificación el día domingo. Yo una vez que ya cada uno de ustedes responda su examen, yo les estaría enviando de manera personal el día domingo su calificación con cada uno de los porcentajes que tuvieron como parte de la asistencia, la participación o el examen, acorde a las calificaciones que tengan en este, en esta resolución del mismo. Bueno, haciéndoles un adelanto, precisamente considerando esta conexión que podríamos tener o no a lo largo de la semana, estoy pensando en que es- en la siguiente semana esta forma de evaluación sea distinta. En este sentido, que también no solamente a lo mejor tengan alguna actividad como lo hemos venido haciendo con los talleres, con los programas, con las planeaciones, sino también que correspondan a estos trabajos que propiamente a lo mejor anteriormente les solicitaba como parte de cubrir estos rubros de asistencia o participación. En este sentido, a mí lo que me interesa también tener este proceso reflexivo con ustedes en cuanto a lo que propiamente desencadena estas temáticas. Lo que bien mencionábamos hace un momento, la visión que tenemos de una etapa adulta es muy distinta para cada uno. Esto partiendo de la idea de estos factores que corresponden en cuanto al entorno, en cuanto a aspectos económicos, aquellos aspectos emocionales o sociales, incluso culturales que hemos visto que intervienen en este proceso formativo y que de alguna manera van siendo partícipes en consecuencia de lo que tenemos como resultado en esta etapa adulta. Cada uno de nosotros vamos teniendo estos cambios o los vamos visualizando, perdón, acorde a consideración de estos elementos que ya mencionaba hace un momento. Precisamente el tener en cuenta estos factores como lo son la parte económica, la parte social, la parte cultural, muchas veces hace o no que sean adaptables a estas características generales que manejan cada uno de los especialistas o cada uno de los psicólogos que se encargan de analizar y estudiar esta teoría del desarrollo. Precisamente muchos de ellos nosotros hemos visto que consideran estas características y pueden o no adaptarse a cada uno de nosotros, siempre y cuando desde el enfoque que nosotros estemos haciendo este análisis del ser humano. Precisamente
en cumplir estas metas, estos plazos de vida acorde a lo que nosotros consideramos dentro de este análisis, ¿no? Lo que para algunos de nosotros pudiera considerarse bueno o malo, en ocasiones es distinto para la persona misma, ¿no? Esto acorde a lo que nosotros estamos analizando, precisamente como lo hemos visto en otras ocasiones, pues va a corresponder dentro de este análisis, en qué sentido nosotros estamos teniendo este enfoque, esta visión acerca de esta teoría o de este rango de edades, precisamente de esta categoría en la que el ser humano tendría que tener esta plenitud de la que se busca en todo momento como parte de los objetivos que se plantea, como la vida o como la culminación de una teoría del desarrollo que propiamente se ha ido forjando desde la etapa de la gestación, de la niñez, la adolescencia, y en este sentido de tener una plenitud, de tener una estabilidad en todos los sentidos, tanto emocional, económica, social y de alguna manera también personal en algunos aspectos. Y de este sentido, pues precisamente vamos nosotros a abordar y vamos a estar viendo algunos elementos, algunas características que marcan o que plantean los psicólogos como parte de este análisis que hacen y que hoy en día a lo mejor nosotros vamos viendo si corresponden o no acorde a esta evolución que también ha ido teniendo el ser humano y que precisamente nos dan cuenta de los cambios que va teniendo cada uno de nosotros y que van siendo adaptables a este entorno en el que hoy en día pues conocemos que hay un sinnúmero de diversidad en algunos otros aspectos que a lo mejor hace años no teníamos a los que hoy en día pues vemos más visibles, ¿no? En este sentido pues también este análisis en ocasiones da o desencadena una, una reflexión a entender o a comprender en qué sentido fue distinto esta etapa de la adultez a lo que nosotros nos corresponde, a lo que hace años era también en cuanto a estas características, eh, estos elementos que marca cada uno de los teóricos y que también pues pueden ser distintas en años posteriores a lo mejor a lo que nosotros estamos hoy en día viviendo, pudieran cambiar en un futuro considerando estos elementos que hoy vemos como parte de esta evolución, como parte de este proceso formativo y de esta diversidad de distintas áreas en las que hoy en día se ven, ¿no? Y bueno, precisamente para iniciar, primero que nada, pues, ¿qué es la adultez? Esta, vamos a ver que la definición de la misma se considera que es la etapa del desarrollo humano que sigue a la juventud, que era lo que mencionaba más hace un momento precisamente, posterior a esta etapa de la adolescencia, corresponde lo que es la etapa adulta. En este sentido, pues también hablamos que durante este periodo, pues la persona alcanza la madurez física e intelectual, así como el pleno ejercicio de sus derechos y deberes sociales y legales. Esto en algún sentido, pues estamos nosotros viendo que son características que de alguna manera se espera o se cree que todo adulto pues debe de tener. En este sentido estamos hablando de una madurez física e intelectual. Sin embargo, tendríamos que ver o analizar en qué sentido está dada esta madurez física o intelectual en cada uno de los seres humanos. Precisamente veíamos considerar estos factores como parte de este proceso de análisis y que de alguna manera determinan que se haya alcanzado de esta forma la madurez que se espera que deba de cumplir toda persona adulta, así como también el que conozca sus derechos, sus deberes dentro de esta interacción que tienen cada uno de los entornos,
como parte de la adquisición de los conocimientos, de las habilidades o competencias y que de alguna manera determina la funcionalidad que tiene el mismo dentro de la sociedad. Precisamente vemos nosotros que este periodo o esta etapa de la adultez eh, juega un poco en contra en aquellos elementos que propiamente pues también van siendo consecuentes a la etapa de la adolescencia o la etapa de la niñez, al tener en consideración si se adquirieron o no en forma precisa todas estas habilidades, todos estos conocimientos, como lo marca cada una de las etapas antecesoras a esta, ¿no? En donde nosotros consideramos ciertos elementos en la parte personal y social que va adquiriendo el ser humano a lo largo de su proceso formativo. Y precisamente también dentro de esta adultez se habla de una implicación acerca de una mayor estabilidad emocional y psicológica. Junto con esto, pues también un incremento de la autonomía y de las responsabilidades. En este sentido, pues hablamos de esta estabilidad de la que mencionaba, de la que les mencionaba, perdón, en un inicio, acerca de lo que se espera que todo adulto deba de tener como parte de este cumplimiento que tuvo a lo largo de cada una de las etapas de su vida, donde nosotros veíamos que si tú cumples o cubres cada una de las características que marcan los teóricos del desarrollo como parte de las habilidades, de los conocimientos que nosotros tenemos que ir adquiriendo a lo largo de cada etapa, pues nos va a brindar esta estabilidad emocional y psicológica que en todo momento se busca como parte de esta eh, como parte de este proceso formativo que tiene el ser humano y que de alguna manera pues le brinda esta sabiduría, este reconocimiento en cuanto a haber cubierto cada una de las metas planteadas a lo largo, a lo largo de su vida. También pues la autonomía o las responsabilidades pues van cambiando acorde a los intereses que propiamente pues también uno marca. En este sentido pues sabemos que se espera en cierto aspecto pues algunas características que deba de cumplir el ser humano. Sin embargo, los intereses o las actividades que realiza cada uno de nosotros son distintas. En este sentido pues también vamos abarcando en cuanto a tomar en cuenta estos intereses, el que ellos tengan estos elementos que propiamente pues son esenciales como parte de este proceso de adquisición de las habilidades, de los conocimientos, de estas capacidades que propiamente van marcando y que nos van haciendo en función de cumplir cada una de estos requerimientos que tiene el ser humano a lo largo de cada una de las etapas en las que nosotros vamos teniendo este proceso de interacción. Y bueno, también en lo que corresponde a la etapa de la adulta, pues esta comienza con la mayoría de edad, que era lo que les mencionaba. Esto va a variar dependiendo del país, ya que en algunos países esta etapa adulta es considerada a partir de los 18 años o en algunos lados a partir de los 21 años. Esto pues también corresponde acorde a ciertas culturas, a ciertos lineamientos que de alguna manera pues vienen de una parte legal, de una parte de responsabilidades o de derechos que marca cada uno de los países como parte de la categoría en la que corresponde en este sentido de las actividades o funciones que realiza el ser humano en cada una de las etapas de su vida. Precisamente vamos viendo o vamos a ir abarcando en qué sentido tiene un cambio estos derechos o estos deberes que propiamente vemos distintos a los que maneja o que se distribuyen en una etapa de la niñez o en una etapa de la adolescencia y van siendo cambiantes en función de este proceso o de esta formación que está teniendo el ser humano a lo largo de su vida.
Y bueno, continuando precisamente con esta parte del desarrollo del adulto, hablamos sobre que es un proceso complejo y, multifacético, perdón, que involucra cambios biológicos, cambios psicosociales y cognitivos a lo largo de la vida. Hemos nosotros tenido precisamente estos cambios o hemos visto ciertas características que corresponden a estas etapas antecesoras, lo que hablamos precisamente de la niñez o de la adolescencia, donde propiamente se nos van brindando conocimientos o habilidades en función de estos espacios de supervivencia en los que nosotros vamos interactuando, precisamente estos cambios biológicos que nosotros sufrimos lo veíamos precisamente en cuanto a la adolescencia, en estos procesos de cambio que precisamente tienen que ver con aspectos físicos en cuanto a una imagen que representa a un adolescente, a diferencia de un niño o precisamente un adulto, nosotros vamos teniendo estos cambios en nuestro cuerpo que corresponden precisamente también en lo que marca cada una de estas categorías de edades, estos rangos de edades, perdón, y también estos cambios o estos procesos complejos que vamos adaptando como parte de esta evolución que tenemos con la sociedad, donde precisamente vamos teniendo también ciertas actividades eh, distintas a las que nosotros propiamente manejamos o tenemos en consideración como parte de estos elementos que propiamente pues nosotros vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Precisamente como parte de la evolución que vamos teniendo en este proceso de interacción, van siendo cambiantes las actividades, las funciones, todas aquellas tareas que tenemos en cada una de nuestras etapas van correspondiendo en este sentido del desarrollo que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Y precisamente esta parte cognitiva, la forma en la que nosotros pensamos, o vamos teniendo, permítame, déjenme, doy acceso a su compañía. Listo, bienvenida a la sesión. Bueno, continuando precisamente con esta parte del desarrollo del adulto, les mencionaba, esto es un proceso complejo
que va a abarcar estos cambios que precisamente vimos o que están presentes en etapas antecesoras a esta, como lo corresponde la etapa de la niñez a la adolescencia, en donde veíamos precisamente esta búsqueda de identidad que tiene el ser humano como parte de este proceso formativo que va teniendo a lo largo de su vida y que precisamente marcan dentro de las teorías del desarrollo los teóricos, dentro de las características que en todo momento pues debe de cubrir el ser humano como parte de esta búsqueda de estabilidad emocional, de estabilidad tanto personal como social, que de alguna manera determinan en todo momento esta, esta estabilidad o esta sabiduría que se pretende que pueda llegar a tener el ser humano al haber cubierto cada una de las características o cada una de las tareas que se planteaban en cada una de los rangos de edades que corresponden en cuanto a la adquisición de los conocimientos, de las habilidades o competencias que les son funcionales dentro del entorno en el que está interactuando. Precisamente vemos estos cambios que corresponden a una parte biológica, una parte psicosocial y cognitiva, y que van siendo cambiantes a lo largo de la vida en función de cumplir o de cubrir cada una de las tareas que tienen ya precisamente destinadas y que se van marcando dentro de, de estos rangos de edades que propiamente se manejan cada uno de los teóricos en estas teorías del desarrollo. También estos cambios pues son influenciados por una variedad de factores que impactan en la salud, en la calidad de vida y en el bienestar del adulto. Como les hacía mención, precisamente todo lo que antecede a esta adulta corresponde a ciertos hábitos, aquellas actividades que propiamente vamos teniendo durante la niñez o la adolescencia que determinan en todo momento en qué tipo de funcionalidad tengo en esta etapa adulta en cuanto a la salud, en cuanto a qué tipo de calidad de vida tengo o el bienestar que propiamente nosotros vamos forjando a lo largo de estas etapas, correspondiendo en cuanto en qué sentido fui adquiriendo todos estos conocimientos, todas estas habilidades que de alguna manera me hacen ser funcional en este entorno. Precisamente el considerar estos factores nos da lo que les hacía mención en un inicio, esta esperanza de vida que hoy en día vemos, ¿no? Que es muy cambiante y que es muy distinta a la que hace años nosotros podíamos esperar. Eh, en etapas a lo mejor anteriores a la que hoy en día estamos viviendo, hace años la esperanza de vida era menor a la que hoy en día corresponde o la que podemos ver que está presente. En todo momento, pues también nosotros vemos que en este sentido pues estos factores impactan en tener esta estabilidad, en tener estos logros en cuanto a las metas que nos planteamos a ciertos plazos de vida, en donde yo les hacía mención precisamente cada una de las teorías del desarrollo maneja o busca como objetivo el que el ser humano cumpla con cada uno de los requerimientos que tienen ya categorizados dentro de los rangos de edades. Precisamente van en este proceso formativo. Es una secuencia que nosotros vamos adquiriendo como parte de estas teorías del desarrollo, que buscan en todo momento tener o lograr esta estabilidad o esta sabiduría que todo ser humano debería de tener al tener ciertos rangos de edades que son ya las últimas etapas del desarrollo de la vida, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de una etapa adulta en donde se precisa que cada uno de nosotros pues va a tener esta plenitud en los distintos aspectos, como lo mencionábamos, la parte económica, la parte de bienestar de la salud, la parte psicosocial, pero también yo les hacía mención en función de estas teorías del desarrollo muchas veces fueron dadas o fueron categorizadas a partir de estas conductas típicas que en su momento, pues los teóricos veían o estudiaban o analizaban como parte de la sociedad en la que también ellos estaban viviendo. Y precisamente tienen que tener en cuenta este análisis que de alguna manera determina
esta categoría adulta en la que tienen que haber aspectos tanto sociales, aspectos personales, que abarcan lo que es la emoción, la parte emocional, la parte económica, la parte de los propios intereses o incluso que hoy en día vamos viendo en que en cuestiones de la evolución que va teniendo el ser humano en conjunto con la sociedad, que hablamos precisamente de esta diversidad o de estos intereses que hoy en día a lo mejor van siendo cambiantes y que son muy distintos a los que en su momento pues se consideraban dentro de estas etapas del desarrollo. Sin embargo, como parte del análisis, nosotros hacemos uso de estas teorías del desarrollo para comprender o para de alguna manera delimitar en qué sentido tendría que cubrir cada uno de los seres humanos estas características para tener esta plenitud de la que se busca o de la que se habla en todo momento dentro, dentro y fuera del campo formativo que está teniendo el ser humano, ya sea de la parte educativa, pero también en este sentido social o personal que de alguna manera va haciéndolo partícipe en función de las tareas que lleva a cabo en su día a día. Bueno, dentro de los cambios de los cambios biológicos, perdón, está los primeros de ellos en en la etapa de la adultez temprana. En esta, pues se alcanza el desarrollo físico completo, a diferencia de la etapa de la adultez media o tardía, en donde se inician los procesos de envejecimiento, como la disminución de la visión y audición, como los cambios en la piel y una mayor vulnerabilidad de enfermedades crónicas. Esto de alguna manera va siendo consecuencia de lo que hablábamos hace un momento acerca de los hábitos de salud que nosotros tenemos en cuanto a la alimentación, en cuanto al ejercicio, en cuanto a algunas otras actividades que nosotros llevamos en etapas anteriores a esta y que de alguna manera van forjando en consecuencia de lo que nosotros vamos a tener en etapas posteriores a lo que nosotros estamos llevando a cabo estas actividades. Precisamente vamos viendo estos cambios que sufre el ser humano y que en todo momento pues van siendo en este sentido de lo que corresponde dentro de las categorías que abarcan ciertos rangos de edades. Precisamente nosotros vamos siendo o vamos adquiriendo todos estos cambios en este sentido de comprensión que se tiene de una evolución que propiamente tiene el ser humano, pero también en conjunto con la sociedad. Y posterior a esto, pues también vamos a tener estos cambios cognitivos, en la cual pues la etapa de la adultez pues se va a caracterizar por el desarrollo de habilidades cognitivas. En este sentido, pues se busca que ya como lo veíamos en la etapa de la infancia o la etapa de la adolescencia, donde se hace esta búsqueda de identidad, estas primeras tomas de decisiones que en ocasiones llegan a ser equívocas en cuanto a este proceso reflexivo que en ocasiones no llevamos a cabo en cuanto a determinar qué tan pertinente o no son el tomar ciertas acciones o ciertas decisiones de nuestra vida. En este caso, se espera que en una etapa adulta nuestro proceso intelectual sea distinto al que en etapas anteriores teníamos, ¿no? En este sentido, pues nos permita tener una resolución de problemas, que la toma de decisiones y y la adaptación pues sea a partir de la experiencia, ¿no? En donde nosotros ya tenemos o hacemos uso precisamente de de este razonamiento que propiamente vamos forjando a lo largo de nuestra vida y que nos fue brindando precisamente en este proceso de interacción, como les hablaba en un inicio. En este sentido, nosotros vamos adquiriendo todas estas habilidades y conocimientos que nos hacen ser funcionales en una etapa posterior a la que estamos viviendo. Precisamente, como lo veíamos en la parte educativa, nosotros vamos teniendo los conocimientos que van siendo secuenciales y cada vez más complejos en función de cubrir o de cumplir con aquellas actividades que en una etapa posterior se nos van a solicitar. En este sentido, vamos forjando, vamos de alguna manera teniendo el conocimiento y las habilidades que nos permiten tener esta resolución de los problemas, tomar las mejores decisiones acorde a los propios juicios que vamos nosotros teniendo en cuanto a lo bueno o lo malo que de alguna manera también determina o que van englobado
en esta evolución o en este entorno en el que nosotros estamos interactuando y que muchas veces hemos hablado precisamente también en función de lo que nosotros podemos ver como bueno o malo acorde a a las costumbres o las tradiciones que de alguna manera emergen en el entorno en el que nosotros estamos llevando a cabo esta toma de decisiones, esta adaptación. Precisamente ya vamos siendo más responsables de todas estas decisiones que tenemos. Y se busca también, dentro de estos cambios cognitivos, pues que exista esta plenitud intelectual. En este caso, pues estamos hablando que se alcanza un máximo desarrollo de los procesos mentales e intelectuales, aunque también pues la capacidad de aprendizaje desciende paulatinamente y aumenta la estabilidad emocional y la habilidad para integrar y relacionar conocimientos. Esto de alguna manera, como les hacía mención hace un momento, podríamos verlo en este sentido como lo planteo, como lo estoy ahorita compartiendo, ¿no? Hablamos precisamente de lo que en todo momento se espera de que deba de cumplir o que deba de tener todo ser humano. Estamos hablando de este sentido de haber cubierto con cada una de las características antecesoras a esta etapa en la que nosotros adquirimos los conocimientos, llevamos a cabo todas estas habilidades, todas estas competencias que nos hicieron eh, ser funcionales en cada una de las tareas que se nos solicitaron. En este sentido, pues se espera que tengamos esta plenitud intelectual, el que logremos alcanzar el desarrollo de todos estos procesos mentales e intelectuales que en una etapa adulta pues deberíamos haber cubierto. Sin embargo, también hablamos de un aprendizaje descendiente paulatinamente en este sentido, de que muchas veces a lo mejor precisamente esta evolución que tiene el ser humano y que tiene precisamente la sociedad en conjunto, nos vamos adaptando o no a estos cambios acorde a lo que nosotros también vamos teniendo como los intereses y que de alguna manera pues se busca que esta estabilidad emocional corresponda con haber cubierto cada una de las metas, cada una de de los planes de vida que nosotros fuimos teniendo. Al inicio de la sesión les mencionaba precisamente sobre aquellos planes que en ocasiones se tienen en etapas antecesoras a esta, en donde muchas veces se llegan a preguntar, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer de grande o qué te gustaría realizar cuando seas adulto? Muchos de estos planes de vida eh, corresponden o no a esta estabilidad tanto emocional como una plenitud en esta etapa, ¿no? En lo que corresponde al haber forjado o al haber cubierto una etapa académica o también aquellos intereses personales en cuanto a una familia, en cuanto a algunos otros elementos que propiamente va teniendo el ser humano y que van siendo cambiantes o que van siendo de alguna manera consecuentes a estos factores que nosotros consideramos en cuanto a un aspecto cultural, un aspecto social, un aspecto económico y también en una parte personal, en que si se logre o no precisamente esta plenitud, pues vamos viendo o vamos haciendo este análisis a partir de considerar todos estos factores de los que ya mencionaba, ¿no? Precisamente, pues esta integración o esta relación de los conocimientos, pues los vamos haciendo acorde también en función de lo que nosotros vamos teniendo como parte de esta interacción que vamos haciendo con el entorno. Precisamente el cómo nosotros adquirimos el conocimiento y el cómo lo ponemos en práctica va a llevar a una consecuencia. En este sentido, que se logre o no esta estabilidad, pues va a depender de todas estas decisiones que tomemos. Va a depender de la adaptación que tengamos del mismo entorno en el que nosotros vamos interactuando y que también fue dado en este sentido de en qué forma fui adquiriendo todos estos conocimientos o habilidades que me permitieron a mí cubrir con cada uno de estos rangos o características de lo que se espera del ser humano en todo momento. Precisamente veíamos o hacíamos hincapié en esta teoría del desarrollo, donde cada uno de los teóricos maneja todas las características que va a ir cubriendo secuencialmente el ser humano como parte de los requerimientos de habilidades, de conocimientos y que les permiten ser funcionales dentro de las tareas que llevan a cabo día con día. Pero vemos o analizando esto, pues también tenemos en cuenta
ciertos factores que van a intervenir para que se logren o no cubrir cada una de estas categorías. Esto lo vamos viendo, lo vamos analizando acorde a los distintos enfoques o los distintos factores eh, que nosotros determinamos para hacer este análisis precisamente y ver en qué sentido se dio esta plenitud o no en cada una de estas características que se manejan dentro de estos rangos de edades. Y bueno, el siguiente cambio pues tiene que ver con la parte psicosocial. En este sentido, hablamos de que el desarrollo en la adultez se caracteriza por la adopción de roles como lo son el de pareja, correspondiendo a lo que es la parte del rol de padre o madre, de ser un trabajador, y en la adultez tardía, pues el del abuelo, ¿no? En todo momento, pues también vamos viendo que estos cambios o estos roles que nosotros vamos adaptando en el entorno en el que estamos interactuando, muchas veces van también de la mano en este sentido con haber cubierto estos planes de vida en los que yo les hacía mención. ¿Podríamos tener o no estos cambios acorde a este análisis que propiamente podríamos tener? Y no precisamente estamos logrando esta estabilidad emocional o este cambio cognitivo, ¿no? En todo momento a lo mejor pudieran estar interviniendo algunos otros factores que impidan este cambio psicosocial en cuanto a cubrir un rol distinto al que veníamos llevando a cabo antecesor a esto, ¿no? Precisamente podríamos hablar de una parte biológica al hacer hincapié en esta etapa de la salud, donde tendría como consecuencia el que se logre o no cubrir con este rol de padre o madre que muchas veces algunos adolescentes o algunos niños marcan en una etapa de un plazo a futuro, ¿no? Precisamente también dentro de estos, pues la parte laboral, en donde en ocasiones llegamos a ser precisos en cuanto a qué actividades o qué me gustaría a mí ser de grande, ¿no? En donde también pues corresponde a algunos aspectos económicos, algunos aspectos sociales o algún otro factor que pudo haber sido causante de que se logre o no con con este factor que a lo mejor tenga que ver con la parte de una estabilidad, ¿no? En este sentido de los intereses que propiamente nosotros teníamos de alguna manera determinados eh, a trabajar en un futuro. Y también dentro de estos cambios psicosociales se experimenta la transición a la jubilación, la adaptación a las pérdidas y el afrontamiento de la muerte, en donde nosotros también vamos teniendo precisamente en estos cambios un sentido en lo que corresponde a este rol que estamos cubriendo, pero también esta transición que sabemos que en algún momento pues vamos a tener que considerar, ¿no? En este sentido del adaptarnos a ciertas pérdidas que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, el cómo vamos dándole sentido a la vida y a la muerte en este aspecto de lo que propiamente marca también dentro de las teorías del desarrollo, en este sentido de estabilidad, de la plenitud que nosotros logramos o no tener, y el cómo precisamente a partir de estos cambios cognitivos en cuanto a la adaptación que tenemos o en este proceso mental o intelectual que de alguna manera van determinando nuestra forma de ver o de corresponder a la vida que llevamos, pues nos hace este afrontamiento también de la muerte, el cómo consideramos ciertos temas de alguna manera distintos a los que en etapas anteriores a esta le dábamos un cierto sentido a estas temáticas. Y en este sentido, pues tenemos como ya un poco más de conciencia en ciertos temas que a lo mejor en etapas anteriores pues no correspondían acorde a este conocimiento, a esta estabilidad que propiamente va marcando y que de alguna manera pues también vamos determinando en este sentido de lo que corresponde en cada una de las etapas de nuestra vida. También hablamos de una búsqueda de vivienda propia, perdón, o la autonomía económica. Sin embargo, también el hablar de este punto en cuanto a una vivienda con una autonomía económica es involucrar algunos factores que pudieron estar
antecesores a esto, como consecuencia de que se logre o no el tener como esta plenitud en este sentido, ¿no? En esta parte económica, pues considerar algunos factores que pudieron estar presentes y que de alguna manera pues determinaron en que se cumplieran o no estos plazos o estos planos de vida que en determinado momento pues todo ser humano se plantea, ¿no? Dentro de estos objetivos o de estas metas, muchas veces a lo mejor podríamos pensar que todo ser humano espera tener una vivienda propia o una autonomía económica, sin embargo, no sabemos los intereses propios que fue teniendo o que de alguna manera fueron siendo cambiantes acorde a lo que cada uno pudo haber vivido. Y esto corresponde también dentro del análisis que podemos hacer en cuanto a los cambios que de alguna manera vemos que son muy diversos en esta sociedad. Lo que para algunos puede mostrar interés en ciertos aspectos económicos, para algunos otros pudiera estar centrado en otros aspectos distintos a lo que propiamente marca una vivienda o marca una autonomía económica. Esto pues tendríamos que ver de alguna manera en dónde está este interés propiamente marcado para cada uno de los adultos. Sin embargo, pues de manera general se manejan dentro de las teorías todo esto, todas estas características que propiamente corresponderían a una etapa adulta y en lo que se espera que debe de cubrir cada uno de los seres humanos como parte de este proceso formativo, como parte de esta secuencia que va teniendo y que va siendo consecuente a lo que cada una de las etapas marca en este sentido. También hablar precisamente de la independencia que está determinada por factores económicos, culturales y geográficos y por las capacidades personales, que era lo que les hacía mención. Precisamente esta independencia va a tener en consecuencia a estos factores económicos, culturales o geográficos y que de alguna manera determinan en qué sentido se va dando cada uno de estos puntos como los mencionábamos, ¿no? Precisamente el cumplir o no cada uno de estos plazos o cada una de estas metas que nos planteamos a lo largo de nuestra vida, pues tendríamos que ver lo que propiamente determina este análisis en cada uno de los seres humanos. El considerar estos aspectos económicos, culturales o geográficos que son partícipes y de alguna manera quienes limitan o le dan esta accesibilidad para cubrir cada uno de estos aspectos que busca tener como parte de un cambio de transición que va a tener el ser humano en cada una de las etapas posteriores a lo que corresponde la niñez y la adolescencia y que de alguna manera busca tener esta estabilidad tanto económica como psicosocial, ¿no? En cada uno de los sentidos vemos que van siendo acorde a estos intereses o estas motivaciones que vamos nosotros distribuyendo a lo largo de nuestro proceso formativo. Y bueno, también dentro de los cambios psicosociales hablamos de estos vínculos estables que se busca tener. A lo mejor en etapas posteriores a la adultez, vemos que dentro de esta búsqueda o estas primeras tomas de decisiones que hacen los adolescentes, muchas veces está este interés o este despertar sexual, ¿no? En cubrir ciertas necesidades que en todo momento a lo mejor marca precisamente esta etapa, pero en este sentido a lo mejor ya no se busca ser más experimental, ¿no? Sino ya tener más relaciones sociales que sean, que tiendan a ser más duraderas y menos numerosas. En este sentido, pues los vínculos son más estables y van siendo más, van siendo más cortos en cuanto a cantidades, ¿no? En este sentido, pues también se priorizan los vínculos con parejas, con las amistades cercanas y compañeros de trabajo, de estudio. Ya no hay tanto a lo mejor dispersión en cuanto a lo que cada uno no pudiera tener a lo mejor como esta desidia de no sé qué elegir, ¿no? En este caso, pues espera que ya tengamos como este razonamiento o esta estabilidad que nos permita a nosotros hacer estos vínculos con parejas, con amistades, con los propios compañeros de trabajo o de estudio y que de alguna manera pues también la paternidad o la maternidad
puedan convertirse en una preocupación importante en estos vínculos que estamos nosotros forjando, y también es común que se busque establecer una familia. En este sentido, pues también yo les hacía mención, tendríamos que ver desde el punto de análisis de los intereses que propiamente cada uno tiene, dada la diversidad o dados los distintos factores que hoy en día pues tiene dentro de esta evolución que ha ido teniendo precisamente la sociedad y cada uno de los seres humanos. Pero de manera general, pues se busca que dentro de esta etapa de adulta, estos vínculos pues sean de alguna manera más estables. También como parte de los cambios psicosociales está la consolidación de la identidad sexual. En este caso, pues la sexualidad se ejerce de manera más libre, ética y consciente. Además, pues se asume una mayor responsabilidad en cuanto a la prevención y cuidado de la salud sexual. Como lo mencionábamos, ¿no? A lo mejor en la etapa de la adolescencia hay un despertar sexual y en este sentido de búsqueda de relaciones. Sin embargo, aquí se espera que haya un poquito más de conciencia en cuanto a ejercer esta sexualidad de manera ética y consciente en tomar decisiones precisas con quién me involucro como parte de cumplir este vínculo estable, ¿no? En cuanto a cubrir este rol de paternidad o maternidad que en todo momento a lo mejor se busca o se pretende cumplir como parte del proceso formativo o como parte de las teorías del desarrollo que marca dentro de estos rangos que precisamente establecen las edades, ¿no? Y más precisamente también dentro de los planes de vida que cada uno de los partícipes pues tenga como ya establecidos, ¿no? En cuanto a estos roles o estos rangos de edades que muchas veces vemos que se presentan dentro de la sociedad, ¿no? Dentro de este análisis pues sabemos muchas veces la presión social que ejerce en cuanto a que en ocasiones, ¿qué es lo que se espera de un hombre o de una mujer al cumplir ciertos rangos de edades, ¿no? En los que en ocasiones marcan mucho esta parte del reloj biológico, tanto para las mujeres como para los hombres, en este sentido de crear o de forjar una familia. Ya no estamos a ver, a lo mejor hablando de tener precisamente una vivienda o una estabilidad económica, sino también una parte familiar y que hoy en día vemos la diversidad y los índices de natalidad pues también marcan que en todo sentido pues ha ido cambiando estos intereses que propiamente se veían hace años. Hoy en día pues ya no es lo mismo, ¿no? Ya los intereses por parte de las personas adultas ya muchas veces no se enfoca en este sentido de procrear o de tener una familia. A lo mejor muchos de ellos ya buscan como este sentido de vínculo en otro aspecto, ¿no? A lo mejor con tener alguna mascota en común o algunas otras actividades. Esto acorde también este sentido de las necesidades o de los intereses que propiamente cada uno tiene. También dentro de esta etapa de la adultez se da un desarrollo moral. En este, pues estamos hablando que el adulto se basa en sus experiencias para evaluar la moralidad y la justicia, desarrollando una perspectiva más amplia y comprensiva. En este sentido, pues estamos hablando de que las tomas de decisiones van siendo un poco más conscientes en este sentido de lo que corresponde en cuanto a lo bueno o en cuanto a lo que se espera que debe de cumplir en este sentido de los intereses que va marcando en cada una de las etapas antecesoras a la adultez y que le permita de alguna manera tener o lograr esta estabilidad emocional y personal en cada uno de los aspectos que propiamente marca los intereses que ha ido forjando a lo largo de su vida.
También, pues, tras superar las etapas del egoísmo propias de la juventud, se espera una mayor capacidad para tomas de decisiones responsables y evaluar conscientemente el entorno social, que era lo que mencionaba hace un momento. Precisamente en la etapa de la adolescencia vemos esta búsqueda de identidad que tiene en todo momento el adolescente, y como parte de ello, muchas veces o muchas de las decisiones que toma quizás no sean conscientemente evaluadas. En este sentido, pues vemos que aquí ya hay un poco más de responsabilidad como parte de cumplir o de lograr estos plazos o estas metas de vida que en todo momento marcan como la parte laboral, la parte familiar, en este sentido también lo económico, como parte de esta autonomía que en todo momento pues se espera que deba de cumplir el ser humano, dada la edad en la que está de alguna manera interactuando, ¿no? Hoy en día a lo mejor podemos hacer este análisis a partir de ciertos factores que pudieran estar de alguna manera relacionados con los intereses propios. A lo mejor muchas veces hemos hablado o les hacía mención precisamente ahorita acerca de esta parte de la sexualidad o del rol del padre o madre que se espera que deba de cubrir, perdón, el ser humano. Sin embargo, también esta, autonomía muchas veces, hace años se veía, no sé, cuando cumplía ciertos rangos de edades, muchos esperaban que en ciertas edades uno dejara la casa de los padres y se fuera a vivir solo, ¿no? O se fuera a ya tener con su familia. Hoy en día vemos que eso ha ido cambiando. Vemos a lo mejor personas de 30, 40 años que aún siguen dentro del núcleo familiar y no precisamente tiene que cubrir o tiene que adaptarse a esto que anteriormente se venía manejando. A lo mejor los intereses han ido cambiando, los factores, precisamente algunos otros aspectos que tienen que ver con la parte laboral o la parte económica, con esta plenitud que en todo momento a lo mejor pudo haber tenido, ¿no? En este sentido de las tomas de decisiones que también fue forjando y también acorde a los intereses que han ido cambiando y en este sentido también un poco correspondiente, en cuanto a esta esperanza de vida que vemos que hoy en día, pues, es muy distinta a la que hace años veíamos, ¿no? En un inicio les mencionaba precisamente esto, donde hace años a lo mejor la esperanza de vida era menor a la que hoy en día conocemos. Hoy es muy común a lo mejor ya ver personas adultas de 90 años, cuando hace tiempo a lo mejor esta esperanza de vida era menor, ¿no? Muchas veces a lo mejor el pensar en llegar a los 50 o 60 años era pensar en la muerte. Y hoy en día, a lo mejor teniendo estos estilos de vida, como les mencionaba, en cuanto a la alimentación, el ejercicio, algunos otros, otras actividades que lleva a cabo el ser humano, pues nos da esta plenitud, esta capacidad de poder vivir más años que anteriormente pudieron haber vivido nuestros antecesores. Y precisamente va siendo partícipe de esta toma de decisiones en cuanto a la responsabilidad o la conciencia que nosotros tenemos de nuestra propia vida, pero también del entorno en el que estamos llevando a cabo este, estas actividades precisamente como parte de estos conocimientos o habilidades que vamos adquiriendo en cada una de nuestras etapas, son las que nos van forjando y que van de alguna manera determinando también este estilo de vida que tenemos en lograr cada una de las metas que estamos de alguna manera definiendo para cada una de las etapas en las que nosotros vamos de alguna manera cubriendo. Y bueno, como parte también de las participaciones que hace tiempo sus compañeras daban acerca de ello, yo les preguntaba qué factores pudieran intervenir en este desarrollo del adulto. Dentro de estas participaciones veíamos que los padres pueden estar o no de acuerdo en las decisiones de los hijos. También puede ser un factor en esta etapa del desarrollo que el entorno en el que se desenvuelve, ¿no? En el que hablamos precisamente que muchas veces va a determinar este entorno el que se logre o no con estos objetivos o metas que nosotros planteamos y también en cuanto a considerar estos costumbres o hábitos en cuanto a la alimentación o algunas otras actividades que llevamos a cabo y que nos permitan tener esta plenitud que se busca o que se espera en todo momento del ser humano. También el miedo a no creer en uno mismo o desarrollarse profesionalmente, ¿no? En donde yo les hacía mención. Tendríamos que ver, precisamente analizar casos particulares en donde podemos de alguna manera hacer esta énfasis en decidir
en qué sentido a lo mejor se logró o no este desarrollo profesional, en que si una persona a lo mejor era o no lo que esperaba, precisamente dentro de las metas que marcaba como parte de este proceso formativo. También el que muchas veces no se tenga claro lo que se quiere y pues en todo momento pues enfocar en este sentido todas las actividades o tomar las decisiones en cubrir todos estos rangos para lograr precisamente estos objetivos que marcamos en un cierto periodo o una temporalidad, ¿no? En este caso, en las metas que marcamos en un corto, mediano, largo plazo, que corresponden en lograr cada una de estas estabilidades y precisamente también la parte económica, ¿no? Que muchas veces deriva en que se logre o no, también en este sentido lo profesional, ¿no? En donde veíamos precisamente en este sentido de la parte escolar, pues muchas ocasiones a lo mejor nosotros buscamos o pretendemos tener un nivel académico determinado, pero en ocasiones a lo mejor si no logramos el acceso por una vía pública, a veces el limitante pudiera ser la parte económica si no tenemos los recursos para cubrir en este aspecto profesional el estudiar o el enfocarnos precisamente en una etapa profesional. En este sentido, pues también la carrera que se quiere estudiar no está cerca de la casa y a lo mejor cambiamos también muchas veces estas decisiones en cuanto a lo que ya no se nos pudo haber dado como parte de las habilidades o los conocimientos que no adquirimos o que no logramos entender. Muchas veces también esta inestabilidad pudiera darse en este sentido de que en ocasiones el ser humano a lo mejor cambia estos intereses dadas las capacidades o dados los factores que propiamente le va determinando el propio entorno y, y las actividades que realiza a lo largo de su vida. También la influencia de los amigos y la familia pues también van determinando en todo momento muchas de las acciones o muchas de las consecuencias que vivimos en una etapa adulta. También la formación que hay desde la casa, ¿no? Donde yo les decía, precisamente todos los elementos o todos los factores influyen en todo momento en consecuencia de que se logren o no cada uno de los objetivos que marcamos para nuestra vida futura. Lo que en un momento a lo mejor para nosotros pensamos lo que nos gustaría hacer de grandes, pero nunca consideramos a lo mejor ciertos factores que pudieran estar interviniendo en que se logren o no de manera precisa cada uno de estos objetivos que planteamos en en estas etapas. Y bueno, también precisamente, como les mencionaba, vamos a hablar de lo que es una etapa de la adultez temprana, una etapa de la adultez media y una etapa de la adultez tardía. En cuanto corresponde la adultez temprana, esta pues se extiende aproximadamente entre los 20 y los 40 años. También les hacía mención en un inicio que estos podría variar acorde a los países en los que se encuentre o se analice la etapa adulta, ya que, por ejemplo, lo que corresponde aquí en México, pues estamos hablando que la etapa adulta, pues abarca de los 18 años en adelante, en donde ya los derechos o las leyes corresponden de manera distinta a lo que en etapas antecesoras a esta, pues pudiera estar teniendo como consecuencia algunas acciones que pudieran generar cada uno de los adolescentes o los niños, ¿no? En este caso, pues estamos hablando precisamente de estos rangos de edades, de los 18 a los 40 años, por así decirlo. En este periodo, pues se alcanza la plenitud de las capacidades físicas y se destacan la agilidad, la fuerza y la resistencia, que es lo que podríamos ver como diferencia en una etapa a la adolescencia o la niñez, ¿no? Precisamente estas capacidades físicas, pues obviamente son muy notorias en cuanto a las actividades que realiza un adulto, a diferencia de un niño. También a nivel cognitivo, perdón, se produce un notable desarrollo en el pensamiento abstracto y reflexivo, así como la capacidad del razonamiento, que era lo que mencionábamos también hace un momento. Precisamente este razonamiento es muy distinto al que tiene una persona adulta, al que de alguna manera es un poco más impulsiva en la toma de decisiones que llega a ser un niño o un adolescente como parte de no tomar perdón, de no tomar en consideración estas consecuencias
este análisis que de alguna manera determina este sentido de intereses y motivaciones que va teniendo el adulto como parte del logro de sus metas que se establece o que marca en este sentido de los roles que juega en cuanto a la paternidad, maternidad o una vida profesional. También en esta adultez temprana se espera un avance en la inteligencia emocional, lo cual incluye pues también el autoconocimiento, la empatía y el autocontrol, que vemos que es muy distinto a lo que podríamos ver que refleja lo que es una etapa de la niñez o una etapa de la adolescencia. También dentro de la adultez temprana, en el plano social, pues se toman decisiones claves como lo son la elección de una carrera profesional, la definición de un estilo de vida, la asunción de responsabilidades personales, como les decía, precisamente la definición de este estilo de vida o de una carrera profesional, pues muchas veces sabemos que es clave para estas metas que cada uno se plantea en lo que corresponde a las actividades que vamos a llevar a cabo en una etapa adulta. Y que muchas veces también tendríamos que analizar algunos factores que pudieran estar interviniendo para que se logren o no estas tomas de decisiones en este sentido que de alguna manera determinan en todo momento las actividades que en un futuro va a llevar a cabo este adolescente, dada la edad en la que se encuentra, ¿no? También estas decisiones varían según el contexto social, económico, histórico de cada persona, ¿no? Como era lo que les decía. Tendríamos que ver o analizar estos aspectos para determinar en qué sentido fueron dadas estas decisiones. Sí, a lo mejor yo tenía una elección de carrera, pero a lo mejor también el entorno en el que yo estaba, a lo mejor no tenía la accesibilidad, no tenía a lo mejor la parte económica o los requerimientos en cuanto a habilidades o conocimientos para estudiar lo que a lo mejor a mí me interesaba, o algunos otros factores que pudiéramos nosotros pensar que nos dan en este sentido de entendimiento, ¿no? En cuanto a lo que se logra o no, acorde a cada una de las actividades que desempeñamos. Y también, bueno, dentro de esta adultez temprana, pues los lazos afectivos y emocionales se hacen más sólidos y la vida sentimental comienza a asentarse. También hacia el final de esta etapa inicia lo que es el proceso de envejecimiento, con algunos cambios leves, como es la pérdida de la audición o el adelgazamiento del cabello, ¿no? Obviamente, pues esta vitalidad que tenemos a lo mejor en la niñez o en la adolescencia o en los primeros años de la adultez, pues va siendo cada vez más gradualmente leve en este sentido, ¿no? Lo que nosotros vamos de alguna manera también perdiendo como parte de este proceso de envejecimiento que va teniendo cada uno de los seres humanos y que de alguna manera pues va también en función de ciertas capacidades. Esto pues también vamos nosotros viendo que corresponde a lo que vendría siendo, perdón, la adultez media. Esta pues se extiende entre los 40 y los 65 años de vida y se caracteriza por un envejecimiento más evidente, especialmente en lo físico, que es muy notable, ¿no? Cuando una persona pues está dentro de estos rangos, pues de manera física lo podemos notar. En este sentido, pues también los sentidos, pues como la audición y la visión, pierden agudeza y la piel se reseca y puede haber un aumento de peso. Esto pues acorde a la actividad física que uno también desempeña, sin embargo, como les hacía mención hace un momento, también corresponde a ciertos hábitos que anterior a lo mejor a estas etapas que marcan aquí precisamente estas edades, pudieran estar teniendo, ¿no? Como consecuencia, ¿no? Como parte de los hábitos alimenticios, como parte de los ejercicios o algunas otras actividades que llevamos a cabo, podríamos estar cubriendo, ¿no? Con estas características que propiamente se extienden dentro de estos marcos de edades entre los 40 y los 65 años, perdón, o también al nivel cognitivo, pues algunas funciones comienzan a declinar, como lo son la memoria, la capacidad de aprender nuevos contenidos. También en esta etapa pues, puede ser muy productiva en términos intelectuales o artísticos, ya que el bagaje cultural pues, adquirido en etapas anteriores permite realizar contribuciones significativas. Como les decía, ¿no? Obviamente algunas funciones que nosotros vamos teniendo pueden ser que vayan teniendo un deterioro, ¿no?
Esto pues también tendríamos que analizarlo, a lo mejor no estoy diciendo que precisamente entre los 40 y 65 años de vida nosotros perdamos la memoria, ¿no? A veces suena como chiste, pero hay personas más jóvenes que dentro de estos rangos de edades que incluso llegan a tener como estas complicaciones en cuanto a la memoria o estas capacidades que tienen para aprender algo nuevo, pero también tiene que ver con algunos otros factores que tendríamos que analizar para determinar en qué sentido este nivel cognitivo ha sufrido un cambio, ¿no? En este aspecto, pues también nosotros en la parte productiva en cuanto a lo que es la intelectualidad o lo artístico, pues muchas veces también va siendo significativo, ¿no? Acorde a los intereses que cada uno de los adultos tiene en este sentido de lo que corresponde a las actividades que conlleva y que de alguna manera pues también van determinadas en estos intereses y motivaciones que nosotros fuimos teniendo en etapas anteriores a estas edades, ¿no? No precisamente nos vamos a adaptar a lo que manejan o lo que establecen, sino que también considerando ciertos aspectos, ciertos factores que de alguna manera van siendo distintos en cada uno de los seres humanos y que en todo momento pues pensamos que estas características pues se establecen acorde a lo que típicamente vemos que se refleja dentro de una sociedad, ¿no? Como los cambios que son muy notorios en estas etapas y que corresponden a la mayoría de las personas que están en estos rubros de edades. Y bueno, también dentro de la adultez media, pues es una etapa en la que la identidad está consolidada, lo que favorece pues la estabilidad emocional y una búsqueda activa de autorrealización. También las personas suelen desarrollar mayor flexibilidad y capacidad de adaptación frente a los cambios. Sin embargo, esto va a depender también del entorno en el que cada uno esté, porque muchas veces lo que vemos hoy en día en cuanto a esta diversidad que hay generalmente dentro de los entornos, dadas las capacidades o los conocimientos, el entorno que propiamente le fue brindando este conocimiento a las personas, pudieran ser que sean o no adaptables en este sentido de la flexibilidad o de la capacidad para adaptarse a estos cambios que va teniendo precisamente la sociedad y más en conjunto, pues cada uno de los seres humanos, ¿no? Lo que para nosotros a lo mejor podemos ver de cierta manera, a lo mejor para algún adulto es complicado el entender o el comprender y que de alguna manera genere un problema para ellos en este proceso de entendimiento. También en esta fase puede surgir la llamada, perdón, crisis de la Edad Media, debido a la toma de conciencia sobre el paso del tiempo y la finitud de la vida, ¿no? En lo que muchas veces también hacemos una evaluación de lo que fuimos viviendo a lo largo de nuestra vida y que nos da o no esta sabiduría o esta plenitud en cada uno de los aspectos de vida que nosotros fuimos marcando. En ocasiones, pues muchos adultos en estas etapas tienen esta crisis de arrepentimiento, ¿no? De decir que a lo mejor las tomas de decisiones que hicieron en determinado momento no fueron las adecuadas y hoy en día pues son la consecuencia de lo que acontece en su día a día. En este sentido pues también estamos hablando de esta toma de conciencia de todo lo que vivió cada una de las personas, pero también considerando ciertos factores. En este sentido, pues es una fuente de análisis importante en cuanto a lo que nosotros podemos de alguna manera considerar como parte de este entendimiento. Y también dentro de esta adultez media, pues muchas personas experimentan un cuestionamiento de su estilo de vida, lo que puede llevar a cambios significativos como lo son la modificación de ocupaciones, la adopción de nuevas actividades como lo son el deporte, para disfrutar más plenamente del presente, ¿no? En donde muchas veces a lo mejor personas, incluso adultas, quieren hacer un cambio, un estilo de vida acorde a que quieren vivir más tiempo, ¿no? En este sentido, a lo mejor si pudieran estar teniendo alguna enfermedad, alguna complicación en cuanto a esta movilidad o esta estabilidad que en todo momento pues buscan corregir, pues pueden hacer estos cambios significativos también o de algunas ocupaciones, a lo mejor acorde a los intereses que dejaron pendientes en en etapas anteriores, perdón, a la edad en la que están, en donde muchas veces se hacen también conciencia de este sentido de las decisiones que tomaron y que en todo momento, pues a lo mejor
no tenían a lo mejor el tiempo, los recursos o algún otro factor que pudiéramos nosotros estar analizando dentro de estas etapas y que corresponden en este sentido de los cuestionamientos que propiamente pues tienen que ver con el estilo de vida que llevaba cada uno de las personas. Y bueno, también hablar de la adultez tardía. Esta comienza alrededor de los 65 años y marca el inicio de cambios físicos notables, como lo son la disminución de facultades reproductivas y la pérdida de algunas capacidades sensoriales, aunque muchas personas pues se mantienen activas y saludables también en estos rangos de edades. Esto pues también va a ser a partir de ciertos factores que nosotros estemos analizando y que son determinantes en este sentido de cubrir o no estas características de esta etapa. Las habilidades cognitivas en esta adultez tardía, como lo son la visoespacial y la orientación, pues tienden a deteriorarse, pero existen diversas formas de mantener la mente activa, como aprender nuevas habilidades o participar en actividades sociales, también como parte de esta utilidad que muchas veces le llaman las personas adultas, ¿no? El que sentirse útiles dentro de la sociedad en la que están interactuando, ¿no? Y que muchas veces a lo mejor también se juzgan a sí mismas acorde a las capacidades que pueden o no llegar a ser en función de lo que notoriamente pues a lo mejor realizan otras personas que están a lo mejor dentro de estos mismos rangos de edad. Y también dentro de esta etapa pues se caracteriza por una mayor disponibilidad de tiempo libre. Esto lo que posibilita la búsqueda de nuevas experiencias, las relaciones familiares y sociales cobran especialmente relevancia, brindando apoyo emocional y compañía. Esto también podríamos pensar que se da de esta manera secuencial el que los adultos puedan tener esta disponibilidad de tiempo. Sin embargo, no en ocasiones se cumple también en este sentido como lo marca las teorías, ¿no? Podríamos pensar en algunos adultos que en estas edades, hoy en día vemos que siguen teniendo una actividad laboral, ¿no? En las que a lo mejor, dada esta funcionalidad o esta esperanza de vida que ha ido incrementando con los años, podemos ver que se sienten o buscan esta utilidad que precisamente quieren representar, ¿no? En cuanto a lo que el rol que cubro dentro de esta sociedad y que de alguna manera pues también van siendo partícipes en este sentido de la relevancia que ejerce su participación en el entorno en el que están interactuando. Precisamente también estas relaciones familiares, pues, se dice que cobran mayores, relevancia, ¿no? En este sentido de que, se maneja como toda una sociedad o todo un aspecto de roles o de funciones que debe de cumplir los abuelos en este sentido, ¿no? Al cubrir o haber tenido como una plenitud en cuanto a las, ciertas actividades o metas o proyectos de vida que pudo haber tenido y que esto le permita tener esta estabilidad. Sin embargo, en ocasiones no sucede de esta manera, ¿no? Habrá también la otra parte de la moneda que corresponde al no haber cubierto con esta estabilidad, viene esta crisis de arrepentimiento, viene esta crisis de lo que algunos teóricos, pues, de alguna manera marcan o analizan en cuanto al arrepentimiento que tienen en todas las tomas de decisiones que pudo haber generado que las personas no lograran esta plenitud, esta sabiduría que en todo momento, pues, se busca que tengan, cada una de las personas como parte de este requerimiento, de este cumplimiento que fue logrando, perdón, a lo largo de su vida. Y precisamente vemos lo que les hacía mención al inicio de la sesión, esta parte de la estabilidad emocional que en todo momento manejan las teorías del desarrollo, podrían o no estar relacionadas con ciertos factores que tienen que ver con la parte personal y social de cada uno de los seres humanos. Precisamente vemos que las etapas del desarrollo, las teorías del desarrollo siempre marcan este sentido secuencial que en todo momento van en mejora y cada vez más complejas en ciertas habilidades, ciertos conocimientos y competencias que debe de cubrir el ser humano y que en todo momento busca que tenga esta plenitud en todos los aspectos de su vida. Sin embargo, como ya lo veíamos a lo largo de la sesión,
estos van siendo cambiantes a partir de los intereses y motivaciones que cada uno de nosotros tiene y que van de alguna manera cambiando o determinando nuestro ciclo de vida a partir de lo que nosotros tomamos como decisión, a partir de lo que nosotros forjamos como parte de este futuro que vamos siendo partícipes en cuanto a las tomas de decisiones que hacemos en cada uno de los aspectos de vida. La parte profesional, así como la parte de la vitalidad en estos hábitos que de alguna manera vamos teniendo y que son consecuentes a cubrir cada uno de estos roles en tener esta plenitud o tener esta capacidad de apoyo emocional que nosotros podemos brindar y como parte de esta sabiduría que en todo momento marca la experiencia que fuimos adquiriendo como parte del aprendizaje que tuvimos en cada una de las etapas de nuestra vida. No sé si tengas alguna duda, algún comentario acerca de lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, por mi parte, pues sería todo por la sesión de hoy. Estaríamos viendo en la siguiente lo que les hacía mención precisamente con estas categorías que propiamente marca dentro de la etapa adulta y que muchas veces vemos marcadas en cuanto a ciertas características que debe de cubrir o que se espera que cumpla cada uno de los seres humanos en esta etapa adulta. Y sin embargo, también algunos teóricos de qué manera analizan este sentido del desarrollo de la etapa adulta y que es muy distinta a lo que veíamos en cuanto a la niñez o en la adolescencia, que cada una corresponde o que va forjando lo que nosotros vemos como estos cambios que refleja de alguna manera como parte benéfica a lo largo de nuestra vida en este sentido de la estabilidad, en este sentido de tener como una mayor conciencia y plenitud en todos estos aspectos de las tomas de decisiones que fuimos teniendo a lo largo de nuestra vida. Si no hay alguna duda, algún comentario, pues sería todo por el día de hoy y nos estaríamos viendo en la siguiente ocasión del día miércoles. Que tengan buena noche. Nos vemos.